Logaritmos. Por fin llegó un vídeo muy pedido, de un tema que se estudia a finales de la secundaria y principio del bachillerato. ¿Qué es un logaritmo? Pues la cosa es muy simple. Un logaritmo es simplemente el exponente al que hay que elevar un número que conocemos, que llamamos base, para obtener otro número que también conocemos. Una clase completa de logaritmos desde el principio, desde cero, desde las raíces, para comprender y aprender, para marcar la diferencia entre saber y aquello que te hace ir más allá, reflexionar y cuestionarte cada cosa que piensas. ¿Vale? Porque como decía Euclides, lo que se afirma sin demostración puede ser rechazado sin demostración. Y no solo eso, te voy a contar algunas aplicaciones para que veas que las matemáticas dejan de ser abstractas cuando conectan con la vida real. Todo lo que sean números muy grandes o muy pequeños se maneja siempre mejor con logaritmos, ¿vale? Y esto es así y ahora lo vamos a justificar en una serie de ejemplos. Toma asiento, papel y lápiz, ponte cómodo y a aprender. ¿Estás preparado? Bien, logaritmos. Aquí tenemos un vídeo muy especial. Quizás un poco diferente a los vídeos que hacemos en este canal, que sabéis que a mí me gusta siempre razonar las cosas, ir comprendiendo de dónde salen todas las cosas que vemos. En este vídeo quiero ir un poco más allá, ¿vale? Un poco más allá y hacer una clase completa de logaritmos desde cero. La verdad es que podría daros la definición de logaritmo, las propiedades, esto se utiliza así, una colección de ejercicios y ya está. Es decir, puro cálculo a tope. Pero en este caso quiero ir un poco más allá, ¿vale? Ir un poco a la esencia, a los entresijos de los conceptos, ir un poco más allá, la definición, profundizar, al mismo tiempo todas las propiedades que vamos a ver de los logaritmos, demostrarlas, ¿vale? Porque al final, si os digo una cosa y os la creéis porque sí, pues no, ese no es el plan, ¿vale? Aquí venimos a aprender y hay que entender siempre de dónde salen las cosas, que eso es lo que hace realmente interesante las matemáticas. Y sobre todo también quería centrarme en algunas aplicaciones de los logaritmos, ¿vale? Hablando de aplicaciones podría tirarme horas contando cosas de logaritmos, pero en este caso me quiero centrar en 3 aplicaciones concretas, y sobre todo una de ellas muy de moda desgraciadamente actualmente con el tema del coronavirus, ¿vale? Entonces vamos a ver una especie de modelado muy simple, ¿vale? En la realidad todo es mucho más complejo, pero un modelado así muy simple para entender de qué forma podemos aplicar los logaritmos al entendimiento, a la comprensión de la propagación del coronavirus. La verdad es que muchas de las cosas que te voy a contar en este vídeo no te las dicen en clase, ¿vale? Y esto no es ninguna crítica a los profesores ni nada por el estilo. Yo también soy profesor de aula y sé lo que pasa. La realidad es que tenemos temarios muy amplios, que tenemos que abarcar muchas cosas y al final pues damos las cosas más a lo directo, a lo que luego se nos va a exigir en una prueba, más allá, por ejemplo en bachillerato con la selectividad. Entonces muchas veces nos vemos como limitados a la hora de profundizar en las cosas. Y entonces, pues para eso, pues tenemos los vídeos, ¿vale? Tenemos los vídeos en YouTube, precisamente para poder ir más allá, ¿vale? Yo soy el primero que a lo mejor estas cosas tan en profundidad no las cuento en clase, pero en un vídeo como este sí que quería dar ese paso. ¿Y qué cosas concretas vamos a ver en este vídeo? ¿Qué orden vamos a seguir? Pues ya os digo que en la descripción tenéis los instantes temporales para cada uno de los apartados que vamos a trabajar en este vídeo. También en la barra de tiempo de YouTube, ahí también podéis acceder de forma más rápida a cada una de las partes. Entonces, nos vamos a centrar, en primer lugar, os voy a dar la definición, ¿vale? La definición de qué es un logaritmo, ese es el punto de partida, obviamente, saber qué es un logaritmo, algún cálculo de logaritmos aplicando la definición, las restricciones respecto a alguno de los elementos, ¿vale? En el logaritmo aparecen diferentes elementos, pero digamos que no pueden tomar cualquier valor, ¿vale? Vamos a razonar un poco sobre eso. Luego, a continuación, vamos a ver las propiedades de los logaritmos, ¿vale? Las propiedades que nos permiten luego realizar ciertos cálculos de una forma más rápida, ¿vale? Las propiedades en matemáticas siempre sirven para eso, normalmente para poder hacer cosas que si no fuera por esas propiedades nos costaría mucho más tiempo. Pero claro, las propiedades no las voy a plantar así porque sí, las vamos a demostrar, ¿vale? Vamos a ir todo muy paso a paso, entendiendo siempre qué es lo que hacemos. A continuación veremos unas aplicaciones de las propiedades, a unos ejemplos concretos, y me quiero centrar sobre todo en algunas aplicaciones reales de los logaritmos, en qué situaciones de la vida cotidiana, más o menos cotidianas, los logaritmos pueden ser útiles, ¿vale? Así que eso son todas las cosas que quiero tratar en el vídeo. Entonces, ¿qué va a durar esto? Pues no lo sé. No sé si este vídeo, cuando lo edite, pues no sé si esto va a durar 1 hora, 1 hora y cuarto, 3/4 de hora, no tengo ni idea. Lo que dure, me da igual lo que dure en este caso. Entonces, como punto de partida para entender bien los logaritmos, ya os digo, hay que partir de que dominamos perfectamente
las potencias y los radicales, ¿vale? Ese es nuestro origen, porque aquí enseguida me voy a estar refiriendo a cosas relacionadas con potencias y radicales y que uno tiene que dominar. Entonces, como sabéis, en matemáticas siempre construimos las cosas paso a paso, y en este caso necesitamos partir de ahí, de los radicales y de las potencias. Pues bien, tenemos que empezar por el principio, definiendo ¿qué es un logaritmo? Pues la cosa es muy simple. Un logaritmo es simplemente el exponente al que hay que elevar un número que conocemos, que llamamos base, para obtener otro número que también conocemos, ¿vale? Lo vamos a ver con un ejemplo y lo vamos a entender perfectamente. Imaginaos que tenemos un 2 y queremos calcular el exponente al cual hay que elevar este 2, que no sabemos qué exponente es, vamos a llamar x, ¿vale? Para obtener otro número que sí que conozco, que sea, por ejemplo, 8, ¿vale? Por tanto, el logaritmo, repito, es el exponente al que hay que elevar un cierto número, que llamamos base, en este caso 2, para obtener otro número, en este caso 8. Entonces, a la vista está pues que este número es, obviamente, 3, ¿no? 2 elevado a 3, pues es igual a 8, ¿vale? Por tanto, decimos que el logaritmo en base 2 de 8 es 3, ¿vale? Y eso lo expresamos de esta forma. El logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, porque 2 elevado a 3 es igual a 8, ¿vale? Y de esta forma pues podríamos calcular otros logaritmos también muy sencillos. Pues logaritmo en base 2 de 16. El logaritmo en base 2 de 16, ¿qué será? Pues obviamente 4, ¿no? 2 elevado a 4, 16. Pero claro, diréis, pero esto estás haciendo un poco trampas en el sentido de que estás planteando potencias que son exactas, ¿no? Pues sí, pero bueno, podríamos plantear otras cosas. Es decir, podríamos calcular el logaritmo, también en base 2, a lo mejor de 10, ¿vale? El logaritmo en base 2 de 10. Entonces, pues el logaritmo en base 2 de 8 es 3 y el logaritmo en base 2 de 16 es 4, pues el 10 que está comprendido entre 8 y 16, pues su logaritmo estará comprendido entre 3 y 4. Pues sí, pues esto será 3 con algo, pues no lo sé, las cifras decimales, ¿cuáles son? ¿Vale? Lo que sí que os digo es que este logaritmo, el resultado del logaritmo en base 2 de 10 da lugar a un número irracional, ¿vale? Es decir, un número con infinitas cifras decimales y que no hay patrón de repetición. La demostración de esto escapa un poco del nivel de este vídeo, entonces para eso os recomiendo que veáis el vídeo que está saltando a la derecha en la tarjeta, pero un poco más adelante, cuando explique una cosilla más. Es un vídeo donde mi amigo Edu, de las matemáticas de jalón, demuestra rigurosamente demuestra que el logaritmo en base 2 de 10 es un número irracional, ¿vale? Por ahora nos vamos a quedar con que esto es 3 y pico, ¿vale? Y que no es exacto, obviamente. Entonces, en base a esto ya podemos definir el logaritmo ya de una forma más general después de ver estos ejemplos. Entonces decimos que el logaritmo en base a de un número p es igual a un número x, ¿lo veis? La base, el número al cual le hago el logaritmo y el resultado del logaritmo, si se cumple la siguiente relación. La relación, como hemos visto antes, es que la base elevada al resultado, elevado a x, es igual a lo de dentro del logaritmo, en este caso p. Entonces, tener en cuenta siempre, esto es la clave de todo, la definición. Logaritmo se define de esta forma. Y nada, vamos a ponerle nombre a estas cosas. Entonces, pues tenemos que esta a, lo que llamamos la base del logaritmo, p, el argumento, es decir, el número al cual le calculo el logaritmo, y x es el resultado del logaritmo, en sí el logaritmo. En todo lo que vamos a ver en este vídeo solo vamos a trabajar con números reales, ¿vale? Dejamos los números complejos para niveles más avanzados, ¿vale? Así que con números reales e incluso con algunas restricciones que respecto a los valores que pueden tomar estos elementos, la base y el argumento, que vamos a ver también a continuación. Y ahora me preguntaréis, ¿solamente hay logaritmos en base 2? Pues no, esto es un ejemplo que he puesto, pero también podemos considerar logaritmos en base 3, en base 4, en base 5, en base 7, en base 1/2. No en todas las bases, hay algunas restricciones. Vale, pero ¿cuáles son los logaritmos más habituales? Con los que más habitualmente trabajamos son con los logaritmos en base 10, ¿vale? Que la lógica nos diría de expresarlos así, log 10, ¿vale? Pero simplemente como son logaritmos que se utilizan tan habitualmente, pues simplemente no se pone el 10. Es decir, cuando yo ponga, por ejemplo, logaritmo de 100, ya voy a sobreentender que estoy calculando el logaritmo en base 10, ¿vale? Que esto, pues ya que estamos, pues lo calculamos. ¿Cuál será el logaritmo en base 10 de 100? ¿A qué número tengo que elevar el 10 para obtener el 100? Pues claramente 2, ¿está claro? Entonces, si no decimos nada, pues son logaritmos en base 10. Pero también hay otro logaritmo muy habitual, muy habitual, que es el logaritmo neperiano, ¿vale? El logaritmo neperiano es un logaritmo cuya base es el número e, ¿vale? El número e, que es un número irracional, que vale aproximadamente 2,7183, ¿vale? Esto tiene infinitas cifras decimales, no hay patrón de repetición. Podría tirarme 1 hora, 2 horas o 3 horas hablando del número e, ¿vale? No es el objetivo de este vídeo,
¿vale? Ya grabaré algunos sobre este tema, sobre el número e, que esto da para mucho, ¿vale? Simplemente saber que podemos trabajar en logaritmos cuya base es este número y que estos logaritmos tienen mucha importancia en muchos fenómenos de la naturaleza, muchos fenómenos de crecimiento de población, aparecen mucho estos logaritmos. Entonces, estos logaritmos, como digo, se llaman logaritmos neperianos. Entonces son logaritmos en base e, que simplemente esto lo vamos a representar de esta forma, ln, ¿vale? Logaritmo neperiano. Entonces, log, cuando diga sin log, logaritmo en base 10, cuando diga ln, logaritmo neperiano. Pero bueno, esto es lo de menos porque las propiedades que vamos a ver, que lo de las cosas más interesantes, se cumplen independientemente de la base. Me da igual que el logaritmo sea en base 10, que neperiano, que en base 7, que en base 1/5. Eso es lo de menos. Bien, lo siguiente que vamos a ver es cómo calculamos algunos logaritmos aplicando la definición. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 1/8. Se trata de buscar un número tal que 2 elevado a ese número me dé 1/8. Entonces lo vamos a hacer aplicando la definición. Entonces, aplicando la definición, pues simplemente, a ver, quizás alguien de cabeza lo ve, ¿no? No lo sé, es posible que alguien vea de cabeza cuál es ese número al cual, al elevar el 2, me da 1/8. Pero bueno, si no lo veo directamente, yo aplico la definición. ¿La definición cuál es? Que la base elevada al resultado, es decir, 2 elevado a x, ha de ser igual a 1/8. ¿Vale? Por tanto, aplicando la definición, tenemos esto. Entonces, llegado a este punto, fijaos que esto es una ecuación exponencial, ¿vale? Es una ecuación exponencial porque la incógnita está en el exponente, ¿vale? Lo veis, la incógnita la tenemos aquí. Entonces, las ecuaciones exponenciales se trata, la mayoría de ellas, en las que se puede, intentar conseguir a la izquierda y a la derecha tener una potencia con la misma base, ¿vale? Tener una potencia con la misma base. Entonces, yo aquí veo un 2, aquí yo veo un 8, pues el 2 y el 8 tienen cierta relación, ¿vale? Tienen cierta relación. Entonces, ¿cuál es la relación? Pues simplemente si factorizamos el 8, pues sabemos que 8 es lo mismo que 2 al cubo, ¿vale? Por tanto, esto es equivalente a esto. Esto es equivalente a esto por la propia definición de logaritmo, ¿vale? Y esto es equivalente a esto puesto que 2 al cubo es 8. Vale, ya casi lo tenemos. Aún no tengo una potencia igual a otra potencia. Aquí tengo esa fracción que me estropea un poco el asunto. Pues nada, simplemente, pues sabiendo las propiedades de las potencias, pues esto, pues debéis saber que eso es lo mismo que 2 elevado a menos 3, ¿vale? La potencia la tengo con exponente positivo abajo, la puedo subir arriba con exponente negativo. Entonces, a la vista está, puesto que tengo dos potencias con la misma base que son iguales, para que esta igualdad se dé, pues tendrán que ser iguales los exponentes, ¿vale? Por tanto, de aquí sacamos ya que x es igual a menos 3. Es decir, el logaritmo en base 2 de 1/8 es igual a menos 3. Porque 2 elevado a menos 3 es 1/8. Otro ejemplo, el logaritmo de la raíz cúbica de 100. Ya hemos dicho, si no indicamos nada, aquí nos estamos refiriendo al logaritmo en base 10, logaritmo decimal. ¿Vale? Entonces, pues vamos a calcular esto aplicando la definición, pues al resultado de esto que no sabemos lo que es le llamamos x. De forma que se cumple lo siguiente, que la base, en este caso 10 elevada al resultado, en este caso x, ha de ser igual al argumento del logaritmo, es decir, a la raíz cúbica de 100. Entonces, de nuevo, tenemos aquí otra ecuación exponencial donde parece que todo tiene que ver con el 10, ¿no? Aquí tengo un 10, aquí tengo un 100, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a ver, 10 elevado a x, pues esto me lo dejo igual, pues el 100 me lo voy a expresar como 10 al cuadrado, ¿vale? Por tanto, tengo raíz cúbica de 10 al cuadrado. Sabemos las propiedades de los radicales. Tenemos un radical, sabemos que lo podemos expresar mediante una potencia de exponente fraccionario, ¿vale? Es decir, tenemos que 10 elevado a x es igual a ¿quién? Pues 10 elevado a 2/3, ¿vale? ¿Entendéis ya por qué decía que el punto de partida eran potencias y radicales? Aquí lo tenemos, ¿vale? Por tanto, ya tenemos lo que queremos, una potencia igual a otra potencia y ambas tienen la misma base, pues para que se dé esta igualdad los exponentes tendrán que ser iguales, es decir, x igual a 2/3. Y así ya tenemos, como digo, el logaritmo que andamos buscando. Más ejemplos. Logaritmo en base raíz de 2 de 8. Pues aquí ya la base parece que es un poco más extraña, ¿no? Ya no tenemos base 2, base 10, raíz de 2, ¿no? Pero bueno, da igual, simplemente vamos a plantear. Pues este logaritmo, pues le llamamos x, no sabemos lo que vale, y planteo la definición. ¿La definición cuál es? Pues que la base, en este caso raíz de 2 elevada al resultado, es decir, a x, esto debe ser igual al argumento, es decir, a 8. ¿Vale? Entonces, de nuevo, tengo aquí una ecuación exponencial. Entonces, fijaos, ¿qué puedo hacer? Pues sabemos las propiedades de los radicales, esta x la podemos introducir dentro de la raíz, por tanto me queda la raíz cuadrada de 2 elevado a x, y eso debe ser igual a 8. Del mismo modo, pues, aquí podemos aplicar las propiedades de los radicales, pues esto es 2 elevado a x partido por 2. ¿Vale? Recordad cómo expresar un radical como potencia de exponente fraccionario.
y el 8 lo puedo expresar como 2 al cubo, por tanto ya tengo lo que andaba buscando, una potencia igual a otra potencia y las dos con la misma base. Por tanto, llegado a este punto es cuando ya puedo igualar exponentes, es decir, x partido 2 es igual a 3, ya no me queda una ecuación exponencial, me queda una ecuación muy sencilla, pues simplemente x es igual a 3 por 2, 6, ¿vale? El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, por tanto tendríamos ya que el logaritmo en base raíz de 2 de 8 es igual a 6, ¿vale? Entonces vamos a ver algún otro ejemplo. Logaritmo en base 1/9 de 3. Pues nada, lo mismo, planteamos que esto sea igual a x, de forma que tenemos que la base elevada al resultado tiene que ser igual al argumento. Aquí ya vemos que todo tiene que ver con el 3, ¿no? Por lo tanto, factorizamos el 9, lo expresamos como 3 al cuadrado. El 3 al cuadrado que está abajo dividiendo me lo puedo subir arriba como 3 a la menor 2. Y ahora aquí ya me queda potencia de una potencia, puedo multiplicar exponentes. Entonces ya tenemos en este punto dos potencias iguales con la misma base, igualamos exponentes. Ya nos olvidamos de las bases, igualamos exponentes. Aquí aunque no lo ponga, obviamente hay un 1. Por tanto, menos 2x igual a 1, x es igual a menos 1/2, que sería el resultado de este logaritmo. Pero ya sé que estáis pensando, pero es que nos estás preparando los ejemplos muy a propósito para que pase aquello de que puedo conseguir la misma base. ¿Y qué pasa si no puedo conseguir la misma base? El ejemplo que os decía al principio, el logaritmo en base 2 de 10, uno de los ejemplos que decía al principio. Hemos dicho que esto pues iba a ser 3 con algo, ¿vale? Porque era un número irracional, ¿vale? Entonces, si yo tiro a plantear esto con la definición, pues fijaos el problema con el que me encuentro. Yo aplico la definición, tengo la base, que es 2, elevada al resultado, x ha de ser igual al argumento, que es 10. ¿Vale? Entonces, llegado a este punto, lo que observo es que no voy a ser capaz de conseguir expresarme el 10 este como 2 elevado a algo. A algo me refiero a un número natural, un número entero, un número racional. ¿Vale? No hay manera posible de conseguirlo. ¿Vale? Porque sí que es verdad que yo el 10 me lo puedo expresar como 2 por 5, si queréis, pero es que en la otra parte de la igualdad no tengo ningún 5, solamente tengo 2. Por tanto, establecer la igualdad entre las potencias pues va a estar un poco complicado. Entonces, en este caso, pues no podemos calcular el logaritmo de esta forma. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Pues utilizar la calculadora, simplemente, utilizar la calculadora, ¿vale? Y ya os digo que esto pues sale aproximadamente 3,32, ¿vale? 3,32 lo he hecho yo con la calculadora y esto sale aproximadamente 3,32. ¿De qué forma podríamos calcular esto sin calculadora? Aunque al final vamos a ir a parar a ella. Pues lo que podríamos hacer es mediante aproximaciones sucesivas, es decir, yo sé que el logaritmo en base 2 de 10 es aproximadamente 3, ¿vale? Sé que está entre 3 y 4, entonces luego voy afinando, ¿vale? Voy a ver si, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 10 fuera aproximadamente, pues no sé, 3,1, ¿vale? No lo sé, a lo mejor con 3,1 me quedo corto, pues digamos a lo mejor 3,3. Entonces, ¿cómo comprobaría si esto es una buena aproximación del logaritmo? Pues simplemente aplicaría la definición, ¿vale? 2 elevado a 3,3 debería ser igual a 10. Y claro, ¿y qué sentido tiene eso de elevar a un exponente con números decimales, un exponente decimal? ¿Vale? Pues recordad que un número decimal se puede expresar en forma de fracción. Bueno, depende qué tipo de número decimal. Si es irracional, no. Pero en este caso que estoy aproximando, pues sí, eso lo podría expresar como 33 partido 10, ¿vale? Como 33 partido 10. Entonces, en este caso, el cálculo se reduciría a esto, ¿vale? ¿Y qué quiere decir calcular 2 elevado a 33 partido 10? Pues de nuevo recordando las propiedades de los radicales, pues esto es una raíz de índice 10 de 2 elevado a 33. Entonces, si somos capaces de calcular esto, que vamos a hacerlo al final con la calculadora haríamos 2 elevado a 33 y a eso le hacemos la raíz de índice 10, pero que al final vamos a parar a la calculadora. Entonces, si eso vemos que se pasa de 10, pues querrá decir que con esta aproximación nos hemos pasado y habrá que bajar un poco. Si nos quedamos cortos, pues habría que subir, ¿vale? Como digo, esto serían formas aproximadas de calcular la raíz sin calculadora, sin utilizar la tecla log de la calculadora, ¿vale? Pero que al final para el cálculo de esta raíz de índice 10 vas a utilizar también la calculadora. Lo que os quiero decir en definitiva es que estos casos en los que por definición no está el ejemplo preparado para poder hacerlo así, ¿vale? Para poder hacerlo con la ecuación exponencial, pues simplemente recurrimos al uso de la calculadora y se acabó. Bien, lo siguiente que quería comentar son las restricciones acerca de los valores que pueden tomar tanto la base como el argumento, lo que en este caso hemos llamado la A y la P. Entonces, para mí sería muy cómodo deciros, pues la A tiene que ser así o no puede ser de esta forma, la P tiene que ser así y no puede ser de la otra forma. Pero claro, eso quedaría cojo, ¿no? Como siempre. Entonces vamos a intentar razonarlo, ¿vale? Vamos a intentar razonar qué valores puede tomar la base y el argumento. Entonces,
¿Tendría sentido hablar de, por ejemplo, logaritmos en base 1? ¿Vale? Por ejemplo, ¿tendría sentido hablar de logaritmos en base 1? Vamos a plantearnos. Logaritmo en base 1, por ejemplo, de 5. Se trata al final de buscar un número tal que 1 elevado a ese número te dé 5. 1 elevado a un número que me dé 5, eso es un poco complicado, ¿no? Pues no se puede. El logaritmo en base 1 de 5 pues no existe. No existe, ¿por qué? Pues porque 1 elevado a cualquier número siempre te va a dar 1, ¿vale? Por tanto es imposible que te dé 5. ¿Está claro? Entonces, podríamos plantear a lo mejor el logaritmo en base 1 de 1, ¿no? Quizás en este caso sí, ¿no? Logaritmo en base 1 de 1 es, ¿qué número elevado, a qué número tengo que elevar 1 para que me dé 1? Pues obviamente a 1. Pero claro, para cualquier otro logaritmo que plantee, esto no tiene sentido, ¿vale? Solo tiene sentido cuando el argumento es 1, entonces es un caso tan extraño que al final pues no se consideran logaritmos en base 1, ¿vale? Por tanto ya exigimos, primera condición que exigimos es que la base del logaritmo sea distinto de 1, porque solo tendría sentido para este caso, que es tan particular que lo hace, pues digamos, poco interesante, por así decirlo. Siguiendo hablando de cosas con sentido o sin sentido, ¿tendría sentido considerar la base del logaritmo un número negativo? Por ejemplo, logaritmo en base menos 2 de 4. ¿Tendría sentido hablar de esto? Vamos a ver. Vamos a buscar un número tal que al elevar menos 2 a ese número te dé 4. ¿Vale? Pues yo creo que se ve claramente que ese número es 2. ¿Vale? Parece ser que sí que tiene sentido, ¿no? Menos 2 elevado a 2, ¿vale? Menos 2 elevado a 2, que es menos 2 por menos 2 es 4. ¿Vale? Por tanto, parece ser que eso sí que tiene sentido. O logaritmo en base menos 3 de menos 27. Vamos a buscar un número tal que menos 3 elevado a ese número te dé menos 27. Pues ese número, pues yo creo que todos veis que es 3, ¿no? Menos 3 al cubo, es decir, menos 3 al cubo, que es menos 3 por menos 3 por menos 3, eso es menos 27. Pues parece ser que esto sí tiene cierto sentido, ¿no? Vamos a hablar de otro caso. Logaritmo en base menos 2 de menos 4. ¿Vale? ¿A qué número tendré que elevar el menos 2 para que me dé menos 4? Ir pensando un poco. ¿A qué número elevo menos 2 para que me dé menos 4? Pues yo creo que un poco complicado, ¿no? Pues esto no existe. Pensar, a ver, menos 2 elevado al cuadrado. Menos 2 al cuadrado da menos 4. Pues no, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, que eso es 4, no menos 4. O podéis decir, pues quizás menos 2, ¿no? Menos 2 elevado a menos 2. ¿Pero qué es menos 2 elevado a menos 2? Una potencia de exponente negativo es 1 partido la misma potencia con exponente positivo. Es decir, esto es 1 partido menos 2 al cuadrado, que es 4. Por tanto, aquí me da un cuarto, que no es menos 4. Por tanto, pues parece que no. Esto parece que no tiene mucho sentido, ¿vale? Incluso, fijaos, con logaritmos de este tipo, si tendría sentido, por ejemplo, plantear lo siguiente: el logaritmo en base menos 2 de un número x, que no sabemos quién es, que pretendemos calcular, que fuera igual a un medio. Por ejemplo, imaginaos que queremos plantear esta situación, ¿a qué número le tengo que hacer el logaritmo en esa base menos 2 para que me dé un medio? Pues si aplicamos la definición tendríamos que menos 2 elevado a un medio, ¿vale? Menos 2 elevado a un medio, eso tiene que ser igual a x, ¿no? Menos 2 elevado a un medio tiene que ser igual a x. ¿Y qué es elevar algo a un medio? Pues esto es hacer la raíz cuadrada. Por tanto, esto sería hacer la raíz cuadrada de menos 2, eso sería igual a x. Pero claro, que sabemos, las raíces cuadradas de números negativos no existen, ¿vale? Ningún número elevado al cuadrado te da negativo. En los números reales, ¿vale? En los números reales. ¿Vale? Por tanto, esto no tiene ningún sentido. Por tanto, fijaos que esta relación no se daría para ningún valor de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los logaritmos cuando la base es negativa? Pues que en algunos casos parece que sí que pueden tener sentido, pero en otros vemos que no. Entonces, como en muchísimos casos el logaritmo, cuando la base es negativa, no tiene sentido, descartamos esas bases. Por tanto, la base siempre tiene que ser positiva, ¿vale? La base tiene que ser positiva. Positiva, y hemos dicho que distinto de 1, tampoco puede ser 1 porque el único logaritmo que tenía sentido era el logaritmo en base 1 de 1, y eso es tan poco interesante pues que lo hace, digamos, con poco sentido. Entonces, hemos dicho mayor que 0, vamos a analizar otro caso, si existiera, a ver si existen los logaritmos en base 0. Por ejemplo, nos planteamos si existe el logaritmo en base 0 de 3. ¿Vale? Me planteo si esto existe, tiene sentido o no. Es decir, 0 elevado a un número me tiene que dar 3. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso no tiene sentido, ¿no? 0 elevado a cualquier número da 0 o no existe, ¿vale? 0 elevado a cualquier número da 0 o no existe.
Vamos a razonar un poco eso. ¿A qué tipo de número tengo que elevar el 0 para que me dé 0 o para que eso no exista? ¿Vale? Y con eso vamos a concluir por el motivo por el cual pues esto no tiene ningún sentido, el logaritmo en base 0. Por ejemplo, si el 0 lo elevo a un número natural, por ejemplo a 2, esto tiene sentido. 0 al cuadrado es 0 por 0, sí, eso es 0, ¿no? Sin ningún problema. ¿Vale? O por ejemplo, el 0 lo elevo a un número fraccionario, por ejemplo, como un medio, ¿vale? 0 elevado a un medio, pues esto es la raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0 es 0, ¿vale? Bien, por ahora vamos bien respecto al sentido que tiene elevar 0 a alguien que me dé 0, ¿no? Pero podemos plantearnos otros casos, por ejemplo, 0 elevado a 0. 0 elevado a 0, 0 elevado a 0, esto es una indeterminación, ¿vale? Esto es una indeterminación que esto ya se analiza mejor cuando se estudian límites, ¿vale? Por tanto, eso lo dejamos para cosas más avanzadas. 0 elevado a 0 no es ni 0 ni 1, eso es una indeterminación, ¿vale? Da lugar a una indeterminación, ¿vale? Pero podemos encontrarnos incluso casos más extraños, a lo mejor. Bueno, más extraños no, casos también un poco extraños, diferentes. Por ejemplo, 0 elevado a menos un medio. Una potencia de exponente negativo, pues sería 1 partido la misma potencia con exponente positivo, ¿no? Es decir, 0 elevado a menos un medio sería 1 partido 0 elevado a un medio. Por lo tanto, esto sería 1 y 0 elevado a un medio es la raíz cuadrada de 0. Es decir, 1 partido por 0. ¿Y cuánto vale 1 partido por 0? Pensar. Eso no existe, ¿vale? No existe. En matemáticas no se puede dividir entre 0. ¿Cuántas veces os habrán dicho eso? En matemáticas no se puede dividir entre 0. Dividir entre 0 no está definido. Esto se le da un cierto tratamiento cuando se estudian límites de funciones, pero no estamos en ese caso. Es decir, 0 elevado a cualquier cosa, estamos analizando este tipo de casos, ¿vale? O incluso no me hacía falta irme a este, por ejemplo 0 elevado a menos 3, ¿vale? 0 elevado a menos 3, pues esto es lo mismo que 1 partido 0 a la 3, ¿vale? Es decir, 1 partido 0 a la 3 que es 0 y esto no existe. ¿Vale? Por tanto, hemos visto que si el exponente es natural o para algunos exponentes fraccionarios, 0 elevado a ese exponente, eso te da 0, pero para otros no existe, ¿vale? Por tanto, el logaritmo en base 0 en general de cualquier número, pues por ese motivo no tiene sentido, ¿vale? Por tanto, habíamos dicho que la base no podía ser negativa, no tiene sentido que sea 0 ni tiene sentido que sea 1, por tanto ya llegamos a las conclusiones de que la base tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1, ¿vale? Ya lo tenemos razonado. Entonces ahora es cuando ya asumimos en nuestra cabeza la base de un logaritmo no puede ser ni 1 ni puede ser negativa, ¿vale? Tiene que darse esta condición. ¿Vale? Ya tenemos las restricciones de la base. Y el argumento esta p, puede tomar cualquier valor. Con cualquier valor tiene sentido hablar de un logaritmo. Pues venga, vamos a razonarlo. Por ejemplo, planteamos lo siguiente. El logaritmo en base 3 de un número p, el que sea. Y nos preguntamos, ¿qué restricciones hay acerca del valor de esta p? ¿Vale? Esa p puede ser positiva, negativa, puede ser 0. Vamos a intentar analizar esto. Entonces, he puesto base 3 como podría haber puesto cualquier otra base. En cualquier otra base lo podríamos razonar igualmente, ¿vale? Solo que con números quizás lo veáis un poco más claro. Entonces, el logaritmo en base 3 de p, pues que sea igual a un número x. Entonces, por la definición, ¿vale? Por la definición, pues tendremos que 3 elevado a x ha de ser igual a p, ¿vale? Definición de logaritmo. La base elevada al resultado tiene que ser igual al argumento. Entonces, vamos a plantearnos qué posibles valores puede tomar el exponente, ¿vale? Y en base a ese exponente vamos a hacer estos cálculos y ver cómo nos sale esta p que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, vamos a plantearnos qué pasa si x es igual a 0, ¿vale? Si x es igual a 0, pues tendríamos en este caso, pues, 3 elevado a 0, ¿vale? Si el exponente fuera 0, es decir, el resultado del logaritmo fuera 0, pues tenemos que 3 elevado a 0, que eso es 1, pues sería igual a p, ¿vale? En este caso la p sería 1, ¿vale? Si el exponente es 0, pues el argumento en este caso sería 1. Vale, ¿qué pasa si la x es positiva? ¿Vale? Porque quiero analizar qué pasa cuando el exponente es 0, cuando el exponente es mayor que 0 o cuando el exponente es menor que 0, ¿vale? Si el exponente es 0 ya hemos visto que el resultado me da 1, por tanto la p, en este caso, 1. ¿Qué pasa si tenemos un resultado positivo, un exponente positivo? Por ejemplo, x igual a 2, ¿vale? Si tuviéramos x igual a 2, tenemos pues 3 elevado a 2 sería igual a la p, ¿no? Es decir, que la p sería en este caso 9. Por tanto, aquí en este caso me sale que la p es 1, aquí que la p es 9, ¿vale? O incluso voy a plantear que x valga un medio, ¿no? Un medio también es un valor positivo. Si x es igual a un medio, ¿qué tenemos aquí? 3 elevado a un medio, ¿vale? 3 elevado a un medio. 3 elevado a un medio, ¿qué es? La raíz cuadrada de 3.
Y la raíz cuadrada de 3, en este caso es la p, pues eso existe, eso vale 1 y pico, que también es positivo, ¿vale? Aquí me sale que p es mayor que 0. Por tanto, por ahora estamos viendo que la p vale 1, que la p vale 9, en este caso 1 y pico. Todos estos casos tienen en común que la p es positiva, ¿vale? La p es positiva. He probado con el 0, con un número positivo como el 2, otro como el 1 medio. Vale, voy a probar ahora con un número negativo, por ejemplo, yo qué sé, x elevado a menos 2, ¿vale? Si la x es menor 2, según esto tendríamos, pues 3 elevado a menos 2, eso sería igual a p, ¿vale? La p sería 3 elevado a menos 2. ¿Y a qué es igual una potencia de exponente negativo? 1 partido la potencia con exponente positivo, es decir, 1 partido 3 al cuadrado, es decir, 1 partido 9. 1 partido 9 que también es positivo, ¿vale? También es positivo. O incluso, pues no sé, que x fuera, y yo qué sé, menos 1 medio. Si x fuera menos 1 medio, pues tendríamos 3 elevado a menos 1 medio, ¿vale? Esto sería la p, ¿vale? 3 elevado a menos 1 medio, pues esto es 1 partido 3 elevado a 1 medio, es decir, 1 partido la raíz cuadrada de 3. ¿Vale? La raíz cuadrada de 3 es positiva, 1 es positivo, positivo entre positivo, positivo. He probado exponente 0, exponentes positivos, exponentes negativos. Podría probar más números. En vez de logaritmo en base 3, logaritmo en cualquier otra base, Lo que estamos observando siempre es que la p, es decir, el argumento del logaritmo, me sale un número positivo. Nunca me sale negativo, ni nunca me sale 0. Por tanto, aquí tenemos la otra restricción, que p, el argumento del logaritmo, tiene que ser mayor que 0. Por tanto, cuando nos aparezca en un momento dado, alguien nos dice logaritmo en la base que sea de 0, pues no existe, ¿vale? El logaritmo de 0 no existe. O el logaritmo en la base que sea de un número negativo, tampoco existe, ¿vale? No existe en el campo de los números reales, con números complejos sí que existe, ¿vale? Pero aquí, como digo, nos centramos en números reales. Por tanto, importante, el argumento de un logaritmo, a la cosa a la cual le calculo el logaritmo, eso tiene que ser siempre positivo. Seguimos, que esto se pone interesante. Propiedades, ¿vale? Propiedades de los logaritmos. Mega importante. De hecho, en las propiedades de los logaritmos radica la utilidad de estos, ¿vale? Si los logaritmos son tan útiles, en realidad es debido a las propiedades que estos cumplen. Entonces, como siempre, pues no voy a plantar las propiedades y os digo, toma propiedad, te lo crees, la aplicas y ya está. Pues no, vamos a demostrarlo, ¿vale? Porque como decía Euclides, lo que se afirma sin demostración puede ser rechazado sin demostración. Así que eso que no nos pase nunca. La primera propiedad, ¿cuánto vale el logaritmo en base a de a? Vamos a razonarlo. El logaritmo de la propia base, pues esto siempre vale 1. ¿Vale? ¿Por qué vale 1? Pues porque a elevado a 1 es a, ¿vale? A elevado a 1 es a, por tanto puedo concluir que el logaritmo en base a de a es 1. Logaritmo en base 2 de 2, 1. Logaritmo en base 10 de 10, 1. Logaritmo neperiano de e, 1. Logaritmo neperiano es logaritmo en base e, ¿vale? Logaritmo en base e de e, 1. Logaritmo en base 1/7 de 1/7, 1. Queda claro, ¿no? Vale, siguiente propiedad. El logaritmo en la base que sea, una base a cualquiera, de 1, ¿cuánto vale? Es decir, ¿a qué número tengo que elevar a para que me dé 1? Pues obviamente 0, ¿no? A elevado a 0, eso es igual a 1, ¿vale? Eso lo sabemos, que a elevado a 0 es 1. Propiedades de las potencias, ¿vale? Entonces, pues nada, el logaritmo en cualquier base de 1, me da igual la base, eso es lo importante, que me da igual la base, el logaritmo de 1, eso es igual a 0. ¿Vale? Entonces estas son, digamos, las más básicas, las más sencillas, cuya demostración es evidente, porque de la propia definición del logaritmo, pues lo vemos. Vale, aquí viene la propiedad, una de las propiedades, voy a llamarla la propiedad, que hace que los logaritmos sean tan útiles como luego vamos a ver en una de las aplicaciones. ¿Vale? El logaritmo en base a de una multiplicación, ¿vale? Logaritmo en base a de p por q, esto es logaritmo de p más logaritmo de q, en la base a. Es decir, el logaritmo, y meteros esto a fuego en la cabeza, el logaritmo transforma multiplicaciones en sumas, ¿vale? El logaritmo de una multiplicación es la suma de logaritmos. Vale, ahí tiene la propiedad, ¿te la crees? No. Vamos a demostrarlo, ¿vale? Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar esto y vais a ver que es sencillo, muy sencillo. Mirad,
El logaritmo en base a de p por q le voy a llamar x. El logaritmo en base a de p le voy a llamar y. Y el logaritmo en base a de q le llamo z. Le he llamado x y z como le podría haber llamado cualquier otra cosa, eso es lo de menos. La cosa está en que si aplicamos la definición del logaritmo en cada uno de los casos, tenemos que a elevado a x es igual a p por q, a elevado a y es igual a p, y a elevado a z es igual a q. ¿Estamos de acuerdo, no? Vale. Ahora vamos a trabajar un poco con esto. Si p es a elevado a y q es a elevado a z, a elevado a x, que es p por q, será a elevado a y por a elevado a z. Simplemente he reemplazado esto y esto aquí, ¿vale? Teniendo en cuenta estas definiciones. Entonces fijaos que me queda aquí. Me queda a la izquierda a elevado a x y a la derecha una multiplicación de potencias con la misma base. Multiplicación de potencias con la misma base, se pone la misma base y se suman los exponentes. Y fijaos a lo que llego. Tengo una potencia igual a otra potencia y ambas tienen la misma base, pues necesariamente los exponentes han de ser iguales, es decir, x será igual a y más z. Pero claro, ¿quién es x? Según hemos visto, logaritmo en base a de p por q. ¿Quién es y? Logaritmo en base a de p. ¿Quién es z? Logaritmo en base a de q. Por tanto, se cumple que el logaritmo de p por q es el logaritmo de p más el logaritmo de q. Y ya lo tendríamos demostrado. No era tan difícil de demostrar. Vale, vamos a borrar y vamos a por otra. Si el logaritmo de la multiplicación es la suma de logaritmos, pues todo parece indicar que el logaritmo de la división será la resta de logaritmos, ¿vale? Por tanto, el logaritmo, si transformaba multiplicaciones en sumas, también va a transformar divisiones en restas. Entonces, la demostración de esto es totalmente análoga a la de la multiplicación. Llamamos x y z a cada uno de los logaritmos, entonces, por definición, tendremos justo lo que estás viendo aquí, ¿vale? Por tanto, si reemplazamos p y q aquí por a elevado a y y a elevado a z, tenemos lo siguiente. Cociente de potencias con la misma base. Pongo la misma base y resto exponentes. Y finalmente ya tengo una potencia igual a otra potencia, las dos tienen la misma base, los exponentes han de ser iguales, es decir, x ha de ser igual a y menos z. Pero ¿quién es x, quién es y y quién es z? Cada uno de estos logaritmos. Conclusión, pues que el logaritmo de p partido q es igual al logaritmo de p menos el logaritmo de q. Todo ello en base a. ¿Vale? Por tanto, como veis, la demostración de esta es totalmente similar a la del logaritmo del producto. Venga, vamos a ver alguna más. Esta propiedad, también mega utilizada, el logaritmo de una potencia es igual a, el exponente te pasa adelante multiplicando y te queda el logaritmo de la base. Es decir, cuando tengamos el logaritmo de una potencia, el exponente me pasa adelante. Entonces vamos a demostrar que eso es verdad, ¿vale? Porque no nos creemos las cosas porque sí, se demuestra, ¿vale? Vamos a demostrar que esto es cierto. Entonces, supongo que estaréis de acuerdo conmigo que el logaritmo en base a de p elevado a n, puesto que p elevado a n es p por p n veces, pues es igual a esto. Y si ahora aplicamos la propiedad que hemos visto antes, que el logaritmo de la multiplicación es la suma de logaritmos, pues tendremos el logaritmo de p más el logaritmo de p más el logaritmo de p, ¿cuántas veces? N veces. Para ello estoy haciendo uso de una propiedad que ya puedo utilizar, ¿vale? Que el logaritmo del producto es la suma de logaritmos y puedo usarla porque ya la he demostrado, ¿vale? Matemáticas utiliza las cosas a partir del momento en el cual las demuestras. Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, pues aquí tenemos una suma de sumandos iguales. Tenemos el logaritmo en base a de p, 1, 2, 3, 4, ¿cuántas veces? N veces. Entonces, una suma de sumandos iguales que se repite, pues eso es el sumando, en este caso logaritmo en base a de p, ¿cuántas veces? N veces, ¿vale? Es decir, la multiplicación de n por el logaritmo en base a de p. Por tanto, fijaos, esto es igual por esta cadena de igualdades a esto. Por tanto, ya lo tendríamos demostrado. Pero ahora claro, fijaos, aquí hay una limitación, creo, ¿no? Creo yo que hay una limitación. Según eso, ¿vale? Según eso, podría afirmar y concluir, no sé, que el logaritmo en base 2 de, pues 2 elevado a menos 3 es igual a menos 3 por el logaritmo en base 2 de 2. ¿Podría concluir eso? Pensar un poco, parar el vídeo y pensáis un poco. Fijaos que en esta situación, ¿vale? Cuando yo he planteado esta demostración, aquí estoy hablando del número de veces, ¿vale? El número de veces, ¿vale? Esta n es número de veces. Por tanto, cuando hablo de que algo será un número de veces, pues sobreentiendo que esa n es un número natural, ¿vale? Será una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 7 veces, pero menos 2 veces, menos 3 veces, parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Que algo se dé menos 3 veces. O bueno, por lo menos, no es que no tenga sentido, sino que esta propiedad os la he demostrado
cuando este exponente es un número natural, ¿vale? Un número natural. ¿Puedo concluir que esto es cierto así porque sí? Pues no, ¿vale? No puedo concluir porque todavía no lo he demostrado, ¿vale? No digo que no lo sea, solo que yo no puedo afirmar esto con la demostración que yo os he hecho, ¿vale? Porque esta demostración parte de que esta p la estoy multiplicando por sí misma n veces. Y si hablamos de n veces, obviamente ese número de veces tiene que ser positivo, ¿vale? Tiene que ser positivo, por tanto yo todavía no puedo afirmar que esto sea cierto. Ya os digo, sí que lo es, pero no lo puedo decir todavía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Demostrar. Entonces, como digo, el objetivo es demostrar que esta propiedad es cierta para un n real cualquiera, ¿vale? No solo para los naturales. Entonces, eso de hacer p por p n veces solo vale si el exponente n es natural, ¿vale? ¿De qué forma demuestro que esto es válido para cualquier exponente real? ¿Vale? Que eso es lo que yo quiero hacer. Pues vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Al logaritmo en base a de p, solamente de p, sin considerar la potencia. A esto le voy a llamar x. Por tanto, según la definición del logaritmo, a elevado a x es igual a p. Ahora, a los dos lados de esta igualdad voy a elevar a n, donde n en este caso ya es un exponente real cualquiera, el que sea. Y eso yo lo puedo hacer en una ecuación a los dos lados, si le aplico la misma cosa, yo lo puedo hacer. Puedo elevar al cuadrado, elevar al cuadrado, elevar al cubo, elevar al cubo, elevar a un tercio, elevar a un tercio, elevar a pi, elevar a pi. Siempre y cuando haga lo mismo a los dos lados, eso está permitido. Vale, por tanto aquí me queda lo siguiente, sabemos, potencia de una potencia multiplicamos exponentes. Entonces, si esto es igual a esto, pues el logaritmo de esto será igual al logaritmo de esto. Entonces me queda esto. Y fijaos ahora, ¿qué tengo aquí? He tomado logaritmo en base a, la base la que yo quiera, en este caso la conveniente es la base a. Entonces fijaos que tengo en la parte izquierda, logaritmo en base a de a elevado a n por x. Entonces, ¿cuánto vale este logaritmo? Es decir, ¿a quién tengo que elevar a para que me dé a elevado a n por x? Pues obviamente eso tendrá que ser n por x, ¿no? A elevado a n por x es lo de dentro, a elevado a n por x. ¿Y esto aquí es igual? Al logaritmo en base a de p a la n. Claro, entonces tengo esto, pero ¿quién es esta x que tengo aquí? Fijaos, esta x es el logaritmo en base a de p, por tanto me queda que n por logaritmo en base a de p es logaritmo en base a de p a la n, que es precisamente lo que quería demostrar, fijaos, que es la propiedad. La propiedad ya para un n real cualquiera, ya no necesariamente natural, ¿vale? Por tanto, ahora sí que diríamos que tiene sentido lo que habíamos planteado antes. No sé, creo que había dicho el logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 3, pues ahora sí que puedo afirmar que esto es menos 3 por el logaritmo en base 2 de 2, y así con cualquier otro ejemplo que se os ocurra con este exponente en natural, entero, racional y racional en general, real. Bien, otra propiedad, y esta se deduce de la anterior de la que acabamos de ver. El logaritmo en base a de la raíz enésima de p es igual a 1 partido n por el logaritmo en base a de p. ¿Y esto cómo lo demostramos? Pues fijaos, muy simple, esta es muy fácil de demostrar sabiendo ya lo anterior. Estaréis de acuerdo conmigo que la raíz enésima de p, pues esto es lo mismo que p elevado a 1 partido n, ¿vale? Recordad siempre la expresión, la forma de expresar un radical mediante una potencia de exponente fraccionario. Entonces, si aplicamos la propiedad anterior, el exponente lo podemos pasar delante sin ningún problema. Entonces, esto es 1 partido n por el logaritmo en base a de p, justo como queríamos demostrar. Y esto lo puedo hacer porque este exponente es un número real cualquiera, ¿vale? En este caso, si n es natural, pues 1 partido n será un número racional, ¿vale? Entonces, como hemos demostrado que antes esto era válido para cualquier exponente real, en este caso, que es un exponente racional, pues lo cumple, no hay ningún problema, entonces puedo aplicar esta propiedad, ¿vale? Entonces vamos a por la última. Esta propiedad, súper útil, sobre todo útil en la época en la que las calculadoras solo permitían calcular logaritmos neperianos y logaritmos en base 10. Esta es la propiedad que conocemos como cambio de base. Os comento, el logaritmo en base a de p, esto es igual al logaritmo de p dividido entre el logaritmo de a en una base b cualquiera, ¿vale? Que lo pongo aquí de otro color para que veáis, resalto, que puedo considerar aquí una base b cualquiera, la que sea. Me da igual que esto sea base 10 y esto base 10, o base 3 y base 3, siempre y cuando los dos logaritmos estén en la misma base. Entonces, esta propiedad es súper útil porque te permite calcular logaritmos en cualquier base, ¿vale? Es decir, asumiendo que esta propiedad sea cierta, que aún no lo asumimos, ¿vale? Porque hay que demostrarlo, pues podríamos comprobar perfectamente que el logaritmo en base 2 de 7, por ejemplo, pues esto es el logaritmo de 7 partido el logaritmo de 2. ¿En qué base? Pues en la base que me dé la gana. Por ejemplo, en base 10. No pongo nada, es base 10.
Entonces, ¿esto por qué resulta tan útil? ¿Por qué resulta tan útil? Porque las calculadoras en las que solo permitía calcular, como digo, logaritmos decimales, base 10, y logaritmos neperianos en base e, si quería calcular el logaritmo en base 2 de 7, al final pues había que hacerlo aplicando esta propiedad. Pero no solamente eso, antiguamente cuando surgen los logaritmos, y ahora veremos una de las aplicaciones, el porqué del surgimiento de los logaritmos, teníamos la situación en la que había que hacer uso de tablas, una serie de tablas de logaritmos. Pero claro, ¿logaritmos en qué base? Pues existen infinitas bases. Entonces, partiendo de los logaritmos en una cierta base, podía hacer el cambio de base perfectamente aplicando estas propiedades, ¿vale? Entonces, vamos a demostrar esto, vamos a demostrar que esto es verdad. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Vamos a ver cómo le tiramos. Pues mirad, pues voy a hacer lo siguiente, al logaritmo en base a de p, le voy a llamar x, ¿vale? A esto le voy a llamar x. Entonces, por la definición del logaritmo, a elevado a x es igual a p. Si a elevado a x es igual a p, puedo tomar logaritmos a ambos lados. ¿En qué base tomo el logaritmo? En la que me dé la gana. En este caso, en b, que es la base que me aparece en esta propiedad. Vale, fijaos. Ahora puedo pasar el exponente delante multiplicando por la propiedad que hemos visto antes. Por tanto, me queda x por esto igual a esto. Pues esto que está multiplicando a la x puede pasar dividiendo, de forma que me queda este cociente, ¿vale? Y este cociente es igual a x, pero ¿a quién hemos llamado x? El logaritmo en base a de p. Por tanto, fijaos que ya está demostrada la propiedad. Bien, seguimos, que esto se pone interesante. Ya hemos visto las propiedades de los logaritmos. Aquí tenemos todas ellas. Todas ellas son unas cuantas, pero que tampoco hay que hacer un gran esfuerzo en memorizarlas, ¿vale? A base del uso, yo creo que visualmente se interiorizan enseguida, ¿vale? Son sencillas. Entonces, lo que muchas veces os planteáis, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿En qué tipo de ejercicios puedo aplicar esto? ¿Vale? Pues hay diferentes tipos, ¿vale? Y ahora vamos a ver pues, algunos ejemplos de en qué situación podemos aplicar esto, ¿vale? Todavía no estoy hablando de aplicaciones reales, ¿vale? Eso lo dejamos para la siguiente parte del vídeo. Entonces, el ejercicio diría algo así, pues mirad, sabiendo que el logaritmo de 2 no me dice nada, se sobreentiende que es en base 10, el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3, ¿vale? De hecho, ya habíamos dicho que este no era exacto. Bueno, no, habíamos dicho que no era exacto el logaritmo en base 2 de 10. Pero bueno, también os digo que este tampoco es exacto. Esto es un número irracional, os lo aseguro, se puede demostrar también. No lo voy a hacer. Esta vez no, para otro vídeo, por no hacerlo muy largo. Y que el logaritmo de 3 es aproximadamente 0,48, sabiendo eso, estos son datos del ejercicio, me pide el ejercicio pues que calcule algunos logaritmos, ¿vale? Por ejemplo, el logaritmo de 6, ¿vale? El logaritmo de 6. Entonces, pues para ello lo que vamos a hacer es uso de las propiedades, ¿vale? Si hacemos aquí por definición, pues no nos va a salir esto, no nos va a salir a no ser que vayamos a la calculadora, ¿vale? Pero no interesa aquí utilizar la calculadora. O como sí, puedo utilizar la calculadora para hacer ciertos cálculos, pero no para plantar el resultado de lo que me están pidiendo directamente. Vale, entonces el caso es que me piden el logaritmo de 6, entonces de alguna forma lo que tengo que hacer es relacionar el argumento, en este caso 6, con los argumentos de los logaritmos que me dan, en este caso 2 y 3. De forma que pueda aplicar las propiedades, entonces pues supongo que todos estaréis de acuerdo conmigo que 6 es lo mismo que 2 por 3, ¿vale? Que 6 es lo mismo que 2 por 3. ¿Vale? Por tanto, aplicando la propiedad de que el logaritmo del producto es la suma de logaritmos, pues esto es el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. ¿Vale? Y entonces esto ya es aproximadamente 0,3 más 0,48 igual a 0,78. ¿Vale? Simplemente haciendo uso de lo que me da el ejercicio. Y ahora sí, ahora podéis coger la calculadora y comprobar. Logaritmo en base 10 de 6 y veréis cómo sale aproximadamente eso. Venga, vamos a ver más ejemplos, ¿no? Porque esto parece poca cosa, ¿verdad? ¿Cómo calcularíamos el logaritmo de 5? Entonces, de alguna forma, pues este 5 hay que expresarlo como algo que tenga que ver con el 2 o con el 3 y también con un 10, ¿vale? ¿Por qué con un 10? Porque estos logaritmos son decimales, son en base 10, ¿vale? Entonces, este 5 supongo que estaréis de acuerdo conmigo que lo puedo expresar como 10 partido por 2, ¿vale? Como 10 partido por 2. Entonces, aplicando la propiedad del logaritmo del cociente, pues el logaritmo de un cociente ya hemos visto que es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿vale? El logaritmo de 2 lo conocemos, y ahora diréis, pero es que el de 10 no me lo dan, pero es que no hace falta, ¿vale? Esto no me lo van a dar. Otra de las propiedades que habíamos visto al inicio. ¿Cuánto vale el logaritmo de la base? Pues el logaritmo de la base, esto es 1, ¿vale? Logaritmo en base 10 de 10 es 1, porque 10 elevado a 1 es 10, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos que esto será aproximadamente 1 menos el logaritmo de 2, que lo conozco, que es 0,3, pues esto es 0,7, ¿vale? Por tanto, el logaritmo de 5, ahora podéis coger la calculadora y veréis
que sale aproximadamente 0,7. Entonces, lo que puedo hacer ahora es tomar nota de este valor, porque a lo mejor para otros logaritmos del mismo ejercicio, en un momento dado me aparezca el 5, y como el logaritmo de 5 ya lo he calculado utilizando los datos que me daban, ya puedo asumir directamente que el logaritmo de 5 es ese valor. Por tanto, anotado. Importante, antes de que se me olvide, cuando hablamos de descomponer o expresar los argumentos, en este caso 6 y 5, como algo que tenga que ver con los argumentos de los logaritmos que me dan, utilizar siempre multiplicaciones y divisiones, nunca sumas, ¿vale? Porque sí, sería muy lógico pensar que el logaritmo de 5 es lo mismo que el logaritmo de 2 más 3. Y es cierto, 5 es 2 más 3, por tanto el logaritmo de 5 es el logaritmo de 2 más 3. Pero fijaos que no existe una propiedad para el logaritmo de la suma, ¿vale? El logaritmo de la suma no es, el logaritmo de 2 más 3 no es el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3, o el logaritmo de 2 por el logaritmo de 3. No existe propiedad, ¿vale? Meteros esto en la cabeza, no existe propiedad para el logaritmo de la suma, ¿vale? Así que sí, aunque yo esto me lo exprese de esta forma, esto no me va a conducir a ninguna parte al final, ¿vale? Por tanto, como digo, no sería interesante eso. Logaritmo de 18, ¿cómo calcularíamos a partir de esto el logaritmo de 18? Pues os estáis dando cuenta, al final todo se trata de descomponer en factores primos, ¿vale? Descomponer en factores primos el argumento del logaritmo. Entonces, pues 18 es 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. ¿Por qué lo expreso de esta forma? Porque fijaos, aquí ya tengo el logaritmo de un producto, ¿vale? Entonces el logaritmo de un producto, pues esto es el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo, ¿vale? El logaritmo del producto es la suma de logaritmos, ¿vale? Entonces tengo logaritmo de 2 más logaritmo de 3 al cuadrado. Entonces si sigo aplicando propiedades, fijaos que aquí tengo el logaritmo de una potencia, el exponente me pasa adelante. Y haciendo uso de los logaritmos que me daban, pues tengo que esto me da 1,26, y ahora ya podéis comprobar con la calculadora que el logaritmo de 18 da aproximadamente esto. Logaritmo de la raíz cuadrada de un número con decimales. Qué complicado es esto, ¿verdad? No, para nada, ¿vale? Para nada, no es complicado. Entonces, como norma general, pues cuando nos encontramos números decimales, ¿qué hacemos? Pues pasarlos a fracción. 0,3 es 3 partido por 10. Entonces fijaos que aquí tenemos el logaritmo de una raíz cuadrada. Entonces habíamos dicho pues que esto es 1 partido el índice de la raíz, en este caso 2, por el logaritmo de lo de dentro de la raíz, ¿vale? O mirar de esto como que esto es 3 partido 10 todo elevado a un medio. Hacer la raíz cuadrada es elevar a un medio. Por tanto, un exponente un medio en esta potencia me pasa adelante y me queda así, ¿vale? Entonces fijaos que ya tengo un medio por el logaritmo de un cociente. Error típico que muchas veces veo que comete la gente, ahora al aplicar la propiedad, que pone lo siguiente, un medio, ¿no? El logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos, pues un medio por logaritmo de 3 menos logaritmo de 10 y lo expresan así, ¿vale? Entonces lo primero que quiero es que ahora pares el vídeo y reflexiones por qué esto está mal, ¿vale? Para el vídeo y lo piensas, ¿vale? Tú páralo. Entonces, ¿por qué esto está mal? Fijaos. Este un medio está multiplicando este logaritmo, y ese logaritmo en realidad es todo esto después de aplicar la propiedad. Por tanto, mega importante este paréntesis, ¿vale? Ese paréntesis es fundamental, a no ser que pongas ya directamente aplicando la distributiva un medio logaritmo de 3 menos un medio logaritmo de 10, ¿vale? Pero te recomiendo paso a paso y poner los paréntesis que haya que poner, ¿vale? Por tanto, fijaos que estos valores ya los tenemos. De nuevo he utilizado que el logaritmo de 10 vale 1, ¿vale? Por tanto ya tenemos esto, operando con la calculadora, esto sale menos 0,26, ¿vale? Y ahora ya podéis comprobar la calculadora, raíz cuadrada de 0,3 y le apliquéis el logaritmo, ¿vale? Venga, ya para acabar esta parte del vídeo, logaritmo en base 5 de 4. Entonces, lo primero que aquí me llama la atención es que el logaritmo que me piden calcular está en una base diferente a la base en la que me dan estos logaritmos, ¿vale? Fijaos que el ejercicio me daba logaritmos decimales en base 10 y en este caso me piden logaritmo en otra base, en base 5. Si me piden un logaritmo en una base diferente a la que me dan, ¿qué propiedad tendré que utilizar? La del cambio de base, ¿vale? La del cambio de base, ¿qué quiere decir? Pues que esto va a ser igual al logaritmo de 4 partido el logaritmo de 5. ¿En qué base? En la que yo quiera. ¿En cuál me resulta conveniente indicarlo? Pues en la base en la que me dan los logaritmos, es decir, en base 10, ¿vale? Entonces ya tengo que esto es igual al logaritmo en base 10 de 4 partido logaritmo en base 10 de 5. Entonces el logaritmo de 4 no lo conozco, este no me lo están dando, ¿vale? Este no me lo están dando, pero sí que sé que 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, ¿vale? Entonces si aplico la propiedad de pasarme el exponente delante, pues me queda 2 logaritmo de 2 entre logaritmo de 5. Y ahora ya podemos hacer uso de los valores que tenemos ahí, que operando sale aproximadamente 0,857.
¿vale? Y ahora ya podéis coger con la calculadora, que en las calculadoras modernas que utilizáis hoy en día ya te permiten poner los logaritmos en la base que queráis, ¿vale? A no ser que tengáis una calculadora como la mía, que la mía no lo hace, ¿vale? La mía no lo hace. En la vuestra seguramente sí, podéis probar a poner logaritmo en base 5 de 4 y veréis cómo sale aproximadamente esto. Bien, vamos avanzando un poco más. Ya hemos visto ejercicios concretos donde aplicar las propiedades de los logaritmos, pero parece que esto se nos queda un poco soso, queremos algo más, queremos por lo menos algo más cercano, algo más palpable, algo más próximo a nuestra realidad de para qué sirven los logaritmos. Entonces os digo, y esto es clave, esto es muy importante, todo lo que sean números muy grandes o muy pequeños se maneja siempre mejor con logaritmos, ¿vale? Y esto es así, y ahora lo vamos a justificar en una serie de ejemplos. Por ejemplo, sería interesante preguntarse cómo multiplicar números mediante tablas logarítmicas. Pero primero diréis, ¿pero para qué necesito logaritmos para multiplicar números, no? Si sé multiplicar. Sí, eso es así. Pero en la época en la que la astronomía, por ejemplo, os pongo un poco en contexto, en la época en la que la astronomía estaba en pleno auge, para hacer ciertos cálculos astronómicos se tenían que realizar multiplicaciones de números de muchas cifras, de números muy grandes. En una época en la que, por cierto, no había ni ordenadores ni calculadoras, os estoy hablando a lo mejor hace 300, 400 años. Entonces, ante esta situación, realizar estas operaciones iban a requerir mucho esfuerzo manual, ¿vale? Porque todas las operaciones se hacían a mano, mucho esfuerzo manual para hacer un simple cálculo. Entonces es en este momento en el que quizás se ve que puedan tener cierta aplicación los logaritmos para este tipo de situaciones. Entonces vamos a ver cómo multiplicar números muy grandes mediante una tabla logarítmica, ¿vale? ¿Cuál sería el proceso a realizar? Vale, entonces, fijaos, nos ponemos en situación. Queremos multiplicar dos números, vamos a suponer que son muy grandes, porque si no fueran muy grandes, pues no tendría mucho sentido, lo haríamos a mano, normal como sabemos, y ya está. Supongamos que queremos multiplicar dos números muy grandes, P y Q. ¿Vale? Y para ello vamos a hacer uso de una tabla logarítmica. ¿Y qué es una tabla logarítmica? Pues simplemente es una tabla en la que en la parte izquierda, en este caso, nos aparecen muchísimos números y en la parte de la derecha sus respectivos logaritmos. ¿En qué base el logaritmo? En la base que queramos, ¿vale? En el caso de que quisiéramos trabajar en otra tabla, pues recurriríamos a la propiedad del cambio de base o otra tabla con otra base, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que estamos trabajando en base 10. Por ejemplo, podría ser cualquier otra base. Entonces, repito que una tabla logarítmica es aquella en la que tenemos aquí los argumentos, ¿vale? Los números a los cuales les voy a aplicar su logaritmo y aquí, pues como digo, sus correspondientes logaritmos, ¿vale? Entonces, imaginaos que la situación es esta. Queremos multiplicar dos números P y Q. Entonces, simplemente nos vamos a la tabla, ¿vale? Nos vamos a la tabla y buscamos el número P. Pues imaginemos que este número está por aquí, ¿vale? Aquí hay muchos números y llegamos a encontrar el número P. ¿Vale? Pues leemos la tabla y calculamos así el logaritmo de P, ¿vale? El logaritmo de P está en esta tabla. Entonces hacemos la lectura en este sentido, ¿vale? Leemos en este sentido. Ya tenemos el logaritmo de P, es un dato que está en la tabla, conocemos P, conocemos su logaritmo porque está en la tabla. Vale, ahora vamos a buscar el número Q, pues supongamos que el número Q está por aquí, damos con él, ¿vale? Por tanto, aquí a la derecha pues tendremos el logaritmo de Q, ¿vale? Por tanto, leemos la tabla en este sentido. Vale, una vez tenemos esto y aquí está la clave, vamos a calcular la suma de estos dos números de aquí de la derecha, es decir, vamos a calcular la suma del logaritmo de P y del logaritmo de Q, ¿vale? Y no estoy calculando logaritmos, los estoy leyendo en la tabla, leo este número y los sumo, ¿vale? Sumo esos dos números, que fijaos que la suma no me va a costar mucho, ¿no? Sabemos sumar, vale, logaritmo de P más logaritmo de Q. Y ahora ese valor que me dé esa suma lo busco en la tabla en la parte de la derecha. Imaginemos que ese número está por aquí. Imaginemos que ese número está por aquí, el logaritmo de P más el logaritmo de Q. ¿Vale? Y fijaos, atención, propiedades de los logaritmos, lo hemos visto. ¿A qué es igual el logaritmo de P más el logaritmo de Q? Eso es igual al logaritmo de P por Q. ¿Vale? Por tanto, este número que hemos encontrado aquí, en realidad es lo mismo que el logaritmo de P por Q. Por tanto, si aquí tenemos el logaritmo de P por Q, leyendo ahora la tabla en sentido inverso, es decir, me voy a la izquierda, ¿qué valor tengo precisamente aquí? Si aquí tengo el logaritmo de P por Q, pues aquí tengo obviamente P por Q, ¿vale? Y de esta forma, fijaos cómo ya habría calculado P por Q, sin necesidad de hacer la multiplicación, ¿vale? Lo voy a poner con un ejemplo ya con números. A ver, sería un caso que no es práctico porque esta multiplicación pues la haríamos
obviamente a mano, ¿vale? Pero para que entendáis mejor el ejemplo. Imaginaos que queremos multiplicar, pues por ejemplo, 100 multiplicado por 10.000. ¿Vale? Imaginaos esta situación, que obviamente pues 100 por 10.000 eso es 1.000.000, ¿vale? Eso lo sabemos. Pero haciendo uso de esta tabla, ¿cómo haríamos esa multiplicación? Pues buscamos en la tabla los dos números que queremos multiplicar, en este caso 100 y 10.000, ¿vale? El logaritmo de 100, pues es 2, eso lo vamos a ver en la tabla. Y el logaritmo de 10.000, que también lo sabemos, pues en la tabla nos va a decir que eso es 4, ¿no? ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado es 100, porque 10 a la 4 es 10.000. Vale, entonces, he hecho las lecturas en este sentido, como digo. El 100 y el 10.000 leo sus logaritmos, 2 y 4. Vale, hemos dicho que ahora vamos a sumar estos dos valores. Sumamos. 2 más 4, 6. ¿Qué hago ahora con el resultado de esa suma? Lo busco por aquí. Lo busco por aquí. Que estará, pues, yo qué sé, en este punto. Y ahora leo la tabla en sentido contrario. Leo la tabla en sentido contrario. ¿Qué número tiene como logaritmo en base 10 igual a 6? Pues obviamente 1.000.000. ¿Vale? 1.000.000, ¿por qué? Pues porque 10 elevado a 6 es 1.000.000. Entonces, fijaos, en definitiva, para hacer esta multiplicación, en vez de multiplicar, ¿qué hago? Sustituyo esta multiplicación por dos lecturas de la tabla en sentido directo, por una suma, ¿vale? Una suma, y una lectura inversa de la tabla para calcular el resultado del producto, ¿vale? Y todo se basa al final en que lo que obtenemos aquí es el logaritmo de p más el logaritmo de q, que por propiedades es el logaritmo de p por q. Entonces, en definitiva, repito, sustituyo una multiplicación de números grandes por dos lecturas de la tabla en sentido directo, una suma y una lectura de la tabla en sentido inverso. Y fijaos, en definitiva lo que hago es sustituir una multiplicación por una suma, y además una suma de números más pequeños, ¿vale? Estoy sumando solamente 2 y 4. La operación aritmética que realmente realizo aquí es 2 más 4, frente a la multiplicación que habría sido 100 por 10.000, ¿vale? Sí, que en este caso diréis, pero 100 por 10.000 cuesta muy poco de multiplicar, añado los ceros y ya está, sí, pero solamente era un ejemplo. Imaginaos esta situación con el, yo qué sé, 128 y 124.584.503, por poner un ejemplo, ¿vale? Lo que pasa es que ahí haría falta una tabla de logaritmos muy grandes, ¿vale? Pero es que son las tablas que había entonces para poder hacer estos cálculos. Entonces, en definitiva, convertimos multiplicaciones en sumas, ¿vale? Y el logaritmo siempre lo que hace es hacer el número más pequeño, ¿vale? Dado un número, al hacerle el logaritmo, comprimimos. Por tanto, de hacer multiplicación de números grandes, hacer sumas de números pequeños y 3 consultas en una tabla, pues yo creo que es más rápido esto último, ¿vale? Por tanto, aquí pues, tenemos una de las aplicaciones de los logaritmos, ¿vale? Para multiplicar números muy grandes. Otra aplicación interesante de los logaritmos son las escalas logarítmicas. Entonces, ¿esto cuándo resulta útil? Pues en el momento en el que pretendemos comparar cantidades que toman valores muy dispersos, es decir, cantidades que abarcan una amplia gama de valores. Por ejemplo, lo que tenemos aquí. Pues tenemos la masa de un elefante, 5.000 kilos, perfectamente, la masa de una persona, 75 kilos, la masa de una ardilla, 330 gramos, y la masa de una mosca, por ejemplo, 20 miligramos. Entonces, como vemos, son valores muy dispares, y si los representamos en una gráfica, como ves, en ese caso, pues no busques la mosca y la ardilla, que no la vas a encontrar, ¿vale? A duras penas ves la persona, porque la masa del elefante es tan sumamente grande que si queremos representar la masa del elefante, a comparación las otras masas son despreciables. ¿Eso quiere decir que no podemos comparar estas cantidades? Pues no exactamente. Lo que pasa es que, como digo, estos valores abarcan una amplia gama de valores, por así decirlo, un amplio rango, por así decirlo. Entonces lo que nos interesa es comprimir esos valores a una escala que sea más manejable. ¿Y cuál es esa escala que es más manejable? Pues una de ellas es la escala logarítmica. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para que le veamos un poco la forma de proceder. Pues fijaos, por lo pronto lo que me interesa es tener las masas todas en las mismas unidades, ¿vale? Aquí tengo kilogramos, gramos, miligramos. Entonces, si nos expresamos esto todo, por ejemplo, en gramos, pues 5.000 kilogramos, pues estos son 5 millones de gramos, ¿vale? 5 millones de gramos sería la masa del elefante, pues la masa de la persona, pues sería 75.000 gramos, ¿vale? 330 gramos ya lo tenemos, y aquí dividiendo entre 1.000, 0,02 gramos. Como digo, entonces, manejar estas cantidades para comparar se hace complicado por la amplia gama de valores que abarcan, ¿vale? Desde 0,02 hasta 5 millones.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comprimir esto. Entonces, para comprimir esto lo que vamos a hacer es tomar el logaritmo de cada uno de estos números. ¿Qué logaritmo? El que queramos. Por ejemplo, logaritmos en base 10. Entonces, si calculamos esto con la calculadora, tenemos aquí aproximadamente 6,7, 4,88, 2,52 y menos 1,7. Por tanto, aplicando la definición de logaritmo, tenemos que 10 elevado a 6,7 son 5 millones, que 10 elevado a 4,88 es 75.000, que 10 elevado a 2,52 es 330 y que 10 elevado a menos 1,7 es 0,02. Bueno, siendo más exactos vamos a decir aproximadamente, ¿vale? Porque el cálculo de estos logaritmos, que salen números irracionales, pues con la calculadora he aproximado. Entonces, la cuestión es la siguiente, que si queremos comparar los valores sin tomar los logaritmos por la disparidad de valores tan grandes, tan sumamente grandes y tan sumamente pequeños, pues resulta complicado, ¿vale? Sin embargo, cuando tomamos logaritmos, en realidad lo que estamos comparando son esas mismas cantidades, pero en un margen más reducido, desde el valor más pequeño, que es menos 1,7, al valor más grande, que es 6,7. Y eso ya lo podemos ver de nuevo en la gráfica, donde fijaos como en el eje vertical tenemos una escala logarítmica, ¿vale? Esa escala ya no es lineal, estamos representando las diferentes potencias de base 10 y entonces al haber comprimido, pues digamos que la comparación ya es más sencilla, es más fácil comparar. Pero muy importante, y esto tiene que quedar bien claro, en una escala logarítmica realmente no estás comparando las cantidades, sino su orden de magnitud. Es decir, el elefante tiene un orden de magnitud de 6,7, la persona tiene un orden de magnitud de 4,88, la ardilla tiene un orden de magnitud de 2,52 y la mosca un orden de magnitud de menos 1,7. Por tanto, esto del orden de magnitud que no nos lleve a confusión. Si tenemos algo de un orden de magnitud 3 y otra cantidad de un orden de magnitud 6, ¿vale? Que no pensemos que esta cantidad es el doble que esta, ¿vale? Porque si estamos realmente en base 10, ¿vale? En realidad esto se corresponde con un valor de 10 a la 3 y esto con un valor de 10 a la 6. Si yo divido 10 a la 6 entre 10 a la 3, ¿vale? 10 a la 6 entre 10 a la 3, en realidad esto me queda 10 a la 3, que es 1000, ¿vale? Así que, en términos absolutos, si una cosa es de orden de magnitud 3 y otra es de orden 6, en realidad esta cantidad es 1000 veces mayor, ¿vale? Lo que pasa es que de cara a la representación en la escala no vemos eso, ¿vale? Simplemente vemos una cantidad que no podíamos representar por la amplia gama de valores, una cantidad comprimida que sí que podemos representar y comparar, pero como digo, comparamos sus órdenes de magnitud, no en términos absolutos sus valores. Muy importante también, y esto es clave en la interpretación de escalas logarítmicas, siempre que se utilice una escala logarítmica en una representación, se debe indicar, ¿vale? Porque si no, puede que nos estén manipulando con los datos, quizás de forma malintencionada, ¿vale? No es la primera vez que yo me encuentro una gráfica en la que en el eje vertical o en el eje horizontal están tomando una escala logarítmica y no lo indican, ¿vale? Y eso se presta a confusión, porque imaginaos una situación en la que algo, digamos que toma valores muy grandes, que se dispara mucho, pero quieren engañarnos y hacernos ver que en realidad no son tan grandes esos valores. Toman un logaritmo y entonces ese crecimiento tan grande lo aplanan. Pero claro, eso se puede hacer porque como digo, hay, digamos, valores tan dispares que en una gráfica no lo vas a poder ver por esa amplia gama de valores tan alta, con lo cual conviene tomar el logaritmo para ver el orden de magnitud. Pero eso sí, te lo deben indicar, ¿vale? Si no te están engañando, ¿vale? Eso es importante siempre, las escalas logarítmicas, por ética, por moral y por profesionalidad de quien te informa, siempre se debe indicar que se está haciendo uso de una escala de este tipo. Y escalas logarítmicas, aquí os he puesto esta para comparar las masas de varias cantidades muy dispares, ¿vale? Pero escalas logarítmicas aparecen en muchísimas situaciones, por ejemplo, la escala de Richter para medir la intensidad de los terremotos, se utiliza este tipo de escala, porque, como digo, también hay valores muy dispares. Entonces, un terremoto de magnitud 3 en la escala de Richter y otro de magnitud 6, no quiere decir que el de magnitud 6 sea el doble de intenso que el de orden 3, es muchísimo más, ¿vale? Entonces, en este tipo de situaciones también se utilizan, ¿vale? También con los decibelios, ¿vale? Habréis oído muchas veces hablar de los decibelios, ¿vale? Los decibelios al final lo que miden es una relación entre dos potencias eléctricas o entre dos tensiones eléctricas o entre dos presiones acústicas, ¿vale? Entonces, como en ese tipo de situaciones se dan valores muy distintos, de una amplia gama de valores, trabajar en escala logarítmica lo hace mucho más manejable. Otra situación en la que podemos hacer uso de los logaritmos es en un tema que está desgraciadamente de actualidad, como podéis ver, con el coronavirus,
que son las situaciones donde hay un crecimiento exponencial. En ese tipo de situaciones aparecen los logaritmos. En la siguiente tabla podemos ver los datos de personas infectadas por coronavirus en España en la primera quincena de marzo, ¿vale? Desde el 1 de marzo hasta el 16 de marzo. Son datos reales. Si representamos esos datos en una gráfica donde en el eje X se representa el número de días transcurridos, como digo, desde el 1 de marzo hasta el 16 de marzo, y en el eje Y, en el eje vertical, el número total de casos infectados, vemos la pinta que tienen esa gráfica, esos puntos. Entonces ahora con lo que estoy haciendo es, con el Excel, trazar una gráfica que aproxime a esos puntos, una gráfica ya continua, que aproxime a esos puntos mediante lo que llamamos una regresión, en este caso regresión exponencial, que parece que es la que más sigue. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una curva que se ajusta muy bien, que describe muy bien la situación que se está dando en esos días concretos. Según me dice Excel, la curva que mejor se ajusta a esos datos de forma exponencial sigue esta expresión de aquí, ¿vale? Fijaos, y igual a 80,4 por 10 elevado a 0,14x, ¿vale? Donde esto es una función al fin y al cabo, donde la x y la y representan lo que tenemos aquí, pues x son los días transcurridos desde el 1 hasta el 16 de marzo, ¿vale? Justo previo al confinamiento, y la y representa el número de personas infectadas por COVID-19. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? Pues fijaos que esto al fin y al cabo lo que hace es establecer un modelo matemático de una situación real que se obtiene a partir de una recogida de datos, ¿vale? A partir de unas mediciones que se han hecho, en este caso, pues las que nos proporcionaba el Ministerio de Sanidad. Entonces, la cuestión es la siguiente: a través de este modelo, ¿podríamos ser capaces de hacer una predicción de qué pasaría en un futuro si no se hubieran tomado medidas, como en el caso que se tomaron? Pues el caso es que sí, ¿vale? Con esto tampoco os quiero decir que este modelo sea perfectamente fiable, ¿vale? En este modelo pues no se están considerando ni las personas que se curan de la enfermedad, ni las personas que fallecen. Del mismo modo, pues seguro que hay 20.000 variables, como la efectividad de los test PCRs, 20.000 variables que en este caso no estamos controlando, ¿vale? No estamos controlando, por tanto nos vamos a un modelo muy sencillo, ¿vale? Pero con un modelo sencillo, tampoco me quiero complicar mucho la vida, quiero que veamos a ver para qué podemos utilizar los logaritmos en esta situación. Entonces, la pregunta que me quiero hacer, siguiendo este modelo, que ya digo que no es del todo real, ¿vale? Porque no controlamos todas las variables, siguiendo este modelo, me pregunto, si la pandemia hubiera seguido esta evolución sin tomar ningún tipo de medida, ¿en qué momento, podríamos preguntarnos, en qué momento se habría alcanzado los 47 millones de contagiados, que somos las personas que vivimos aproximadamente en España? Entonces fijaos que la situación es la siguiente: busco que la y, que es el número de personas infectadas, sea de 47 millones. Eso ha de ser igual a 80,4 por 10 elevado a 0,14x. Entonces fijaos que simplemente aquí tengo una ecuación exponencial, porque la incógnita está en el exponente, donde la solución de esta ecuación me dará el valor de x para el cual se alcanzaría esta cifra de infectados, suponiendo que la evolución de la pandemia siguiera este modelo exponencial simple que estamos viendo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación exponencial, y ahora vamos a ver cómo nos aparecen por aquí los logaritmos. Entonces, por lo pronto, el 80,4 que está multiplicando me lo paso dividiendo, de forma que la potencia de base 10 me queda aquí aislada a la parte de la derecha. Entonces, si esto es igual a esto, pues supongo que estáis de acuerdo conmigo que el logaritmo de lo de la izquierda es igual al logaritmo de lo de la derecha. ¿Qué logaritmo? Pues en la base que me dé la gana, pero teniendo en cuenta que aquí tengo una potencia de base 10, pues me interesará tomar logaritmo en base 10. Ya he tomado logaritmos, ahora podemos aplicar una de las propiedades que antes hemos demostrado. Cuando tenemos el logaritmo de una potencia, el exponente de esa potencia me pasa delante multiplicando del logaritmo. Por tanto me queda esto, pero como bien sabemos el logaritmo en base 10 de 10 es 1, por tanto 0,14x por 1 es 0,14x. Y el 0,14 que está multiplicando la x lo pasamos dividiendo, así ya tenemos la x despejada. Si ahora ya cogemos la calculadora y realizamos esta operación, nos sale aproximadamente 41, ¿vale? 41 son días, ¿vale? Estamos hablando de días. 41 días a partir del 1 de marzo. Por tanto, estamos hablando de que, fijaos, la magnitud del asunto, siguiendo este modelo que digo que no es del todo fiable, ¿vale? No hay que ser tan alarmista, no es del todo fiable, pero, fijaos, esto quiere decir que con este modelo, si no se hubiera hecho absolutamente nada, como no se hizo nada antes de esta fecha, que fue cuando se declaró el estado de alarma, y la pandemia hubiera seguido con esta propagación, ¿vale? Con esta propagación, al cabo de 41 días, repito, con este modelo, 41 días estamos hablando pues sobre el 10 de abril, desde el 1 de marzo, 41 días sobre el 10 de abril, en teoría
pues se habrían infectado 47 millones de personas en España, que somos las personas que residimos aquí. Como digo, un modelo simple, es un modelo simple, pero recoge al fin y al cabo la rapidez que representa un crecimiento exponencial. Y este tipo de situaciones se dan cuando la variación de una magnitud, en este caso el número de infectados, es proporcional al número de infectados que hay en ese momento, ¿vale? La demostración de esto ya sí que os digo que escapa ya muchísimo de los objetivos de un vídeo como este, porque para eso ya se necesitan ecuaciones diferenciales, que son ya cosas de matemáticas superiores, para las cuales pues uno necesita conocer las derivadas, las integrales, son conceptos, digamos, más avanzados, ¿vale? Pero sí que os comento eso, que cuando la variación en el número de infectados, en este caso, es proporcional del número de infectados que hay en cada momento, cosa que pasa con esta pandemia, entonces esto sigue un crecimiento de tipo exponencial, ¿vale? En un modelo simple, ¿vale? Modelo simple, existen 20.000 modelos matemáticos respecto a todo esto, de los que yo tampoco estoy muy puesto, pero donde se han hecho predicciones mucho más ambiciosas, ¿vale? Respecto a lo que estoy diciendo, obviamente a esta situación no se llegó porque aquí se tomaron medidas, ¿vale? Pero si no se hubieran tomado medidas, pues imaginaos la situación en la que habríamos acabado. Bien, pues ya lo tenemos. Esto es todo lo que quería comentaros en el vídeo de hoy. La verdad es que no tengo ni idea de cuánto ha durado esto. No sé si una hora, hora y media, menos de una hora, no tengo ni idea, ¿vale? He querido grabar este vídeo sin límite de tiempo, luciéndome a la hora de explicar y detallar y sin importarme para nada lo que fuera a durar, ¿vale? Sobre todo, lo que os decía, no quería el típico vídeo donde un logaritmo es esto, las propiedades son estas, esto se aplica así, ¿vale? Quería ir mucho más allá, planteándome, cuestionándome el por qué, qué valores puede tomar cada una de las partes que tiene un logaritmo. Esas propiedades que os doy, cómo se demuestran, ¿vale? Cómo se demuestran, de dónde salen, para qué sirven, cómo las aplicamos. Y en definitiva, ¿para qué podemos utilizar en la vida real situaciones en las que podamos describir con logaritmos, como digo, situaciones reales? Entonces, por eso quería hacer un vídeo así con mucha amiga, con mucha sustancia, ¿vale? Que es lo que espero que haya salido de aquí. Así que, por mi parte, nada más. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad y si es así, por favor, regalarme ese like, compartir, suscribir, activar la campanita para recibir todas las notificaciones, así os enteréis de todos los vídeos que subimos al canal y, como siempre, no olvidéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos ya en el próximo vídeo. ¡Chao, pupilos! Pues bien, hay que empezar por el principio, definiendo qué es un logaritmo. Simple, muy simple, la definición es muy simple y lo vais a entender con un ejemplo. Simplemente, bien, pues tenemos que empezar por el principio. Entonces, en este caso solo vamos a trabajar con números reales, ¿vale? No nos escapamos En todo lo que vamos a ver en este vídeo solo vamos a trabajar con números reales. Entonces, yo en mi caso particular me voy a centrar solamente en tres aplicaciones, un poco para que le veáis la miga que tiene todo esto y de qué forma podemos aplicarlo, como digo, a... No me gusta. Bien, vamos avanzando un poco más. Ya hemos visto... Y otra situación en la que podemos hacer uso de los logaritmos para modelar, para describir ciertas... Bien, hemos visto ya aplicaciones a ejercicios concretos de Bien, hemos visto ya aplicaciones